Te usan para probar venenos. El dolor te consume y la muerte parece un alivio. Pero abandonar a tu madre es un infierno peor. Cuando ya no te quedan fuerzas para resistir, ¿de dónde sacarías el poder para protegerla y reclamar la vida que te robaron? El veneno de la indiferencia es mortal para un canal. Sé vos el antídoto y clavale un like a este video antes de que sea tarde. Sentado en lo alto de un acantilado, con la espada clavada a su lado, un guerrero formidable, marcado por el tiempo y las batallas, reflexionaba sobre las palabras que su maestro le había dejado antes de morir. Había pasado más de 100 años blandiendo esa espada, buscando el límite de su arte, la perfección. Pero ahora, frente a la muerte inminente, todo ese esfuerzo parecía inútil. Con la boca ensangrentada y los ojos llenos de un dolor que trascendía lo físico, solo sentía arrepentimiento por haber vivido obsesionado con la espada, deseando haber llevado una vida sencilla y común. Ese mismo anhelo por una vida ordinaria se reflejaba en los ojos de un joven, arrodillado en el suelo, siendo golpeado por otros de su edad. «¿A vos qué te importa una vida común?», le gritaba uno de los matones mientras lo pateaba. «Vos, el hijo de la mujer que arruinó a nuestro clan, deberías estar agradecido de que no te echaron». Así había caído la prestigiosa familia Tang de Sichuan, maestros del veneno y de las artes de armas ocultas. Un clan que había sido reducido a cenizas por uno de los nuevos poderes del Murim, el señor demonio del brillo celestial, Yeon Jong-hyuk. Este hombre era famoso por sus excentricidades. Si se encaprichaba con una mujer, le proponía matrimonio, y si ella lo rechazaba, la tomaba por la fuerza. Y la elegida por su capricho no fue otra que la fénix venenosa, Tang Jige. La familia Tang luchó con todo lo que tenía para protegerla, pero fue en vano. Aunque resistieron con valentía, la batalla les costó todo, marcando el inicio de su caída. El joven, cuyo nombre era Jong Myong, vivía la consecuencia de ese desastre todos los días. Las patadas, los golpes y las palabras llenas de odio eran su rutina. ¿De qué sirve esa mirada? Si te sentís mal, échale la culpa a tu mamá, se burlaban los agresores mientras lo dejaban tirado. Cuando finalmente logró arrastrarse hasta su casa esa noche, una voz preocupada lo recibió. «Hijo, ¿por qué llegas tan tarde?». Era Tang Jige, la fénix venenosa, su madre. El pasado que la perseguía arrastraba a su hijo a una vida que distaba mucho de ser ordinaria. Jong Myong, con la cara marcada por los golpes, trató de disimular con una risa forzada, diciendo que no era nada. Pero su madre, Tang Jige, no era tonta. Sabía que le mentía. Su hijo le aseguraba que se había caído jugando, intentando aliviar su preocupación, mientras ella le sostenía el rostro, temiendo que esas cicatrices fueran permanentes. Él se negó a cenar, aduciendo que no tenía apetito, y se fue a descansar. Acostado en la oscuridad de su habitación, Jong Myong se decía a sí mismo que no era culpa de su madre, pero no podía evitar sentir que no tenía a nadie a quien reclamar. Cualquier intento de alzar la voz solo traería más problemas, y ya había visto el camino de su padre. Aunque se fueran de la familia Tang, ¿quién los protegería a ellos dos? Se preguntaba si las cosas serían diferentes si su padre estuviera allí. Al día siguiente, la rutina de humillación continuó bajo el cielo despejado. Un grupo de jóvenes lo golpeaba sin piedad, riéndose de él y diciéndole que no exagerara, que era solo el comienzo. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así?, pensaba Jong Myong mientras un puño se estrellaba contra su cara. Uno de ellos, Tang Jeng-il, los frenó, no por compasión, sino porque tenía planes para Jong Myong. De una caja sacó un puñado de agujas. Otra joven, Tang Yong-ryong, explicó con una sonrisa sádica que, al participar en la competencia de líderes del clan, debían probar los venenos que usarían, y Jong Myong sería su conejillo de indias. El miedo se apoderó de Jong Myong. Tang Jeng-il lo inmovilizó, advirtiéndole que una aguja mal aplicada podría dejarlo lisiado, y que debía estar agradecido de que lo sujetara con tanta firmeza. Jong-ryong se acercó, clavándole una de las agujas.
no te voy a matar, le dijo, pero no podés morir hasta que confirmemos el efecto del veneno y te demos el antídoto. El veneno actuó al instante. Una punzada dolorosa se extendió por su brazo mientras su piel se accionaba. Jong-myung gritó de agonía, pero Jong-ryong solo lo miraba, diciéndole que aguantara. En medio del tormento, Jong-myung solo podía pensar, ¿cuánto más tengo que soportar? El veneno lo consumía. Tirado en el piso bajo la lluvia, Jong-myung sentía que no podía más. Cerrar los ojos y rendirse parecía lo más fácil, lo único que detendría el dolor. Pero la imagen de su mamá, Tan Ji-hye, apareció en su mente, y con ella una pregunta que lo desgarraba: ¿quién la protegería si él no podía? Se odiaba por ser tan débil, por no poder enfrentar a los que lo humillaban una y otra vez. Solo quería ser lo suficientemente fuerte para protegerla a ella y a sí mismo, para vivir una vida normal, lejos de todo el sufrimiento. Y justo en ese instante de desesperación, algo increíble pasó. Una espada de luz, brillante y etérea, apareció de la nada frente a él. Jong-myung, aún en agonía, no entendía de dónde salió. Nunca la había visto, y sin embargo, le resultaba extrañamente familiar. Estiró la mano, casi por instinto, y al tocarla, una avalancha de recuerdos lo golpeó. Esa espada era suya. En un instante, la historia de otro hombre, un guerrero que pasó más de 100 años buscando la perfección de la espada, se reveló. Había dominado cada forma, cada camino, cada técnica hasta alcanzar la espada definitiva. Pero, ¿de qué servía todo eso?, se lamentaba el guerrero, si al final el destino era el mismo. Al borde de la muerte, con la sangre en las manos, todo su esfuerzo le parecía inútil. Si pudiera tener una segunda vida, no pediría poder ni gloria, solo quería una vida normal. Fue ahí, con los ojos bien abiertos, que Jong-myung lo recordó todo. No era solo el hijo maltratado de la Fénix venenosa, él era la reencarnación de ese maestro de la espada. El guerrero centenario ahora vivía en el cuerpo de Tang Jong-myung. La espada, su poder, todo era suyo otra vez. Una energía brillante lo envolvió, como si el mismo universo lo estuviera reconociendo. Con este nuevo poder, Jong-myung solo tenía un deseo en mente: vivir una vida normal. Al día siguiente, con una calma que no le era propia, Jong-myung se preparaba para salir. Su mamá, preocupada por las heridas que arrastraba del día anterior, le preguntó a dónde iba. Él, con una sonrisa que ya no era de su misión, le aseguró que no tenía que preocuparse y que pronto volvería. Pero la normalidad para Jong-myung significaba lo de siempre. Unos metros más allá, Tang Jong-il y Tang Jong-ryong, junto a otro de sus compinches, lo esperaban. Comentaban con descaro que el pobrecito no los había evitado ese día, asumiendo que solo se presentaba para que su madre no viera sus golpes. Cuando Jong-myung apareció, su semblante era otro. La mirada perdida y el cuerpo encorvado habían desaparecido, reemplazados por una presencia firme. Jong-ryong, que se había bajado de un árbol, lo saludó con su falsa amabilidad, reclamándole por la tardanza. Pero Jong-myung ya no era el mismo conejillo de indias de antes. ¿Dificultades, Jong-ryong? ¿Por qué pareces ileso?, le dijo Jong-il con una sonrisa cruel. La respuesta de Jong-myung los dejó boquiabiertos. «Solo eso no me va a hacer daño, Moon-chan». Los tres se echaron a reír, burlándose de que el quejumbroso de ayer ahora se las daba de fuerte. Jong-il, para rematarlo, empezó a cargar energía en sus manos, diciendo que quizá necesitaba un paño caliente, listo para golpearlo de nuevo. Entonces, Jong-myung hizo algo que nunca antes se había atrevido. Los miró fijamente y los llamó por su nombre: Tang Jong-il y Tang Jong-ryong. El aire se puso tenso. Jong-ryong, con una sonrisa sádica, le preguntó si acaso quería morir. Su compañero añadió, con un tono amenazante, si el veneno de ayer no había sido suficiente, y si no deberían doblarle la dosis hoy. Antes de que Jong-il pudiera terminar su amenaza, se le fue encima a Jong-il con un puñetazo. Pero el antes abusado ni se inmutó. Con una patada rápida y contundente, lo mandó a volar por los aires. Jong-ryong y Moon-chan no lo podían creer, sus ojos bien abiertos, el asombro grabado en sus caras. Jong-il, su compañero, derribado de un solo golpe, y por Jong-myung, que supuestamente no sabía de artes marciales, era algo impensable. Jong-ryong, todavía con la boca abierta,
Jongmyoung le dijo que si ellos podían participar en la competencia por el líder del clan, no había razón para que él no pudiera. Luego, con una mirada seria, le preguntó a Jongryong, ¿vos vas a participar con esa habilidad? Tang Munchan intentó tranquilizar a su compañera, asegurando que Jong-il solo se había descuidado. Hemos entrenado por años para esto, no vamos a perder contra alguien como él, se dijo a sí mismo. Y con renovada bravuconería lo desafió a mostrar sus supuestas habilidades. Pero su confianza duró poco. Jongmyoung, sin dudarlo, esquivó su ataque y lo derribó con un golpe preciso, dejándolo tirado junto a Jong-il. Jongryong observó la escena, un dejo de frustración en su rostro. La competencia por el liderazgo del clan ya se veía decidida, y no precisamente a su favor. Mientras Jongmyoung dejaba claro quién mandaba en el campo, la acción se trasladaba al imponente Salón del Veneno Oculto, el lugar donde antes vivía el líder del clan y donde ahora los ancianos tomaban las decisiones importantes. Allí, un grupo de ancianos se había reunido para decidir los participantes de la competencia por el joven líder del clan. El tema principal, sin sorpresa, era Jongmyoung. No se ha postulado oficialmente, dijo uno de los mayores, pero todos saben que es el hazmerreír, siempre golpeado por otros niños. No tiene logros, ¿por qué deberíamos incluirlo? Otro anciano intervino, señalando que Jong-il era la sangre del antiguo líder y excluirlo podría afectar la legitimidad de la competencia. Pero el primer anciano, con una expresión de desdén, lo cortó de raíz. Entiendo tu punto, pero si alguien sin habilidades baja el nivel de la competencia, ¿no es peor? Es la sangre del líder, sí, pero ahora mismo es solo una carga para nuestra familia. Justo cuando el anciano terminaba su despectiva frase, un estruendo hizo temblar el salón. Las grandes puertas se abrieron de golpe, revelando a Jongmyoung envuelto en un aura de energía. Los ancianos, que hasta hace un momento lo descartaban por completo, se quedaron mudos de asombro. El anciano, que lo consideraba una carga, lo miró con el ceño fruncido, preguntándole si era consciente de lo que estaba haciendo. Jongmyoung, con una calma que descolocó a todos, simplemente respondió, «Soy consciente, gracias». Jongmyoung, aún sosteniendo a Tang Jongryeng, quien estaba ahora completamente derrotada, dejó a los ancianos boquiabiertos con su respuesta. Uno de ellos, el líder, no salía de su asombro. Jongmyoung se paró frente a ellos, la energía púrpura emanando de él, y les dejó claro que la época de aguantar los maltratos de la familia Tang había terminado. Los demás miembros jóvenes del clan se indignaron y lo acusaron de romper las reglas. No podías dañar a un participante de la competencia por el líder. Pero Jongmyoung, con una sonrisa astuta, les recordó que entre los participantes los enfrentamientos estaban permitidos. Y para los que lo habían acosado antes, como Munchan y Jong-il, solo estaba aplicando una vieja regla familiar, devolver el doble de amabilidad y 10 veces la venganza. El salón quedó en un silencio tenso. El líder del clan, después de un momento, apretó el puño. Jongmyoung había demostrado su valía y su intención de competir. A pesar de las protestas de otros jóvenes que decían que estaba aprovechándose de un vacío legal y poniendo en peligro a los demás, el anciano principal levantó una mano para silenciarlos. «Déjenlo participar en la competencia», dijo con una voz firme. Algunos se quedaron atónitos. ¿Por qué detener a alguien con tanta confianza? El anciano principal miró a Jongmyoung directamente, una advertencia en sus ojos. «Espero que tu confianza esté a la altura de tus habilidades, Tang Jongmyoung. Si no te conviertes en el joven líder del clan, vas a pagar por lo que pasó hoy». Más tarde, en su hogar, Tang Jihye, su madre, lo confrontó, visiblemente preocupada. «¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Participar en la competencia por el líder juvenil?». Jongmyoung le explicó que era necesario, y su tono decisivo le hizo darse cuenta de que esto no era un capricho. Ella lo miró con nuevos ojos. «Jongmyoung», dijo su madre, recordando el significado de su nombre, «te lo puse para que sobrevivieras el mayor tiempo posible». Reconoció la presencia de un gran hombre donde antes veía a un niño. «No voy a preguntar cómo aprendiste tus técnicas, ni cómo venciste a 3 de ellos», le dijo. «Solo respóndeme una cosa. ¿Confías en ganar la competencia?». Jongmyoung le devolvió la mirada con una sonrisa confiada. «¿Quién crees que soy? Soy el hijo de la Fénix venenosa». Al escucharlo, Jihye sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de orgullo y alivio, y lo abrazó fuerte. Él sintió la calidez de su abrazo, y en su mente reafirmó su propósito.
Quería seguir protegiendo su vida normal, su madre. Cualquier cosa que perturbe esta vida, la voy a eliminar, pensó con una mirada fría y decidida. Eliminarlas todas. Un mes después, la noticia de la transformación de Jongmyeon seguía siendo tema de conversación en el clan. Dos jóvenes hablaban cerca de una de las casas. Uno de ellos le preguntó a su compañera si debían dejar las cosas como estaban, dudando de la capacidad de Jongmyeon en una competencia tan seria. Pero ella, con una expresión pensativa, lo tranquilizó. Déjalo que haga lo suyo. Como ya vimos, él no es un chico que actúa sin un plan, dijo, aceptando la nueva realidad. Definitivamente no lo es. Mientras tanto, el líder Tang Jokwi observaba a Jongmyeon, notando que su mentalidad, su coraje y su aplomo eran algo increíble para un pibe de su edad. Tang Jihye, al lado, aunque ya no se mostraba tan preocupada por Jongmyeon, agradecía a Jokwi por haberlo protegido hasta ahora. Jokwi admitió que la situación de Jongmyeon era tan importante que incluso él tenía expectativas, aunque le preocupaba que el chico no estuviera entrenando de forma más tradicional. Pero Jongmyeon tenía su propio plan. Sentado en meditación, pensaba en sus días de recuperación, comidas nutritivas de su madre, buen descanso y métodos internos para corregir sus caminos de chi bloqueados. Para él, afilar la fuerza en las habilidades podía esperar. Alguien que había despertado como un maestro de la espada de su vida pasada podía hacer esas cosas cuando quisiera. Lo esencial ahora era fortalecer el recipiente que contenía ese poder, su cuerpo. A sus 12 años, sus meridianos todavía no estaban obstruidos por impurezas, lo que le permitía una transformación más efectiva mientras su cuerpo joven seguía creciendo y adaptándose. Para él esto era suficiente. Con su preparación en marcha, Jongmyeon se despidió de su madre, prometiéndole cuidarse. Tang Jihye también se despidió de Jokwi y ambos hombres se marcharon. Sola, Jihye miró a la distancia, sintiendo un orgullo profundo por su hijo, Jongmyeon, que había crecido también. Deseaba que alguien más pudiera verlo ahora. Al rato, Jongmyeon y Jokwi llegaron al Salón del Rey Oscuro, donde la competencia de jóvenes líderes estaba a punto de empezar. Jongmyeon vio que había llegado temprano, y mientras esperaba, se puso a comer unos pasteles de arroz. Otros jóvenes del clan, al verlo, empezaron a cuchichear. ¿Ese no es el hijo de la Fénix Venenosa? ¿El mismo que le dio una paliza a Moon Chan? Algunos dudaban, diciendo que era un rumor, que Jongmyeon ni siquiera sabía artes marciales. La indignación creció. ¿Cómo un tipo así va a participar en la misma competencia que nosotros? El nivel bajó un montón, se quejaron. Uno de ellos, sintiéndose valiente, se lanzó hacia Jongmyeon con la intención de ponerle un poco de disciplina. Pero Jongmyeon, rápido como un rayo, le lanzó uno de sus pasteles de arroz a la cara con una fuerza sorprendente. El agresor cayó, aturdido. Sus amigos se quedaron boquiabiertos. ¿Usó un arma oculta? Otro se dio cuenta. No, es solo un pastel de arroz a medio comer. No podían creer el poder detrás de ese simple objeto. Pero la humillación no terminó ahí. El grupo se enojó más, jurando que no lo dejarían así. Jongmyeon, con una sonrisa desafiante, les recordó que Moon Chan solo tenía 2 amigos y a ellos también los había vencido. ¿No escucharon cómo les fue a Moon Chan y a su grupo?, preguntó con sarcasmo. Con una mirada que prometía problemas, se acercó a ellos. «No importa», dijo, «lo van a experimentar ustedes mismos». Los provocó aún más. «Moon Chan no salió corriendo ni con un brazo maltrecho, ¿verdad? Ustedes, que son participantes de la competencia, no van a huir, ¿o sí?» Y no huyeron, claro que no. Se le abalanzaron todos a la vez, gritando para matarlo, pero para Jongmyeon fue como si le hubieran puesto una alfombra de cuerpos. Los competidores salieron volando por los aires y en cuestión de segundos la mayoría estaba desparramada por el suelo, quejándose de dolor. Uno de ellos, el de pelo azul claro, vio el panorama y no lo dudó. ¿Este pibe es un competidor? ¿Qué carajo está pasando?, se preguntó mientras salía disparado, sin intención de quedarse a averiguar.
Mientras tanto, Jongmyeon, ya sentado encima de un montón de rivales que no podían ni moverse, se metía un bocado en la boca con toda la calma del mundo. «Ah, ya llegaron. Me aburría de esperar», soltó con una sonrisa que no denotaba ni un gramo de arrepentimiento. El chico que había escapado, viendo el desastre que había hecho Jongmyeon, intentó justificarse desde lejos. «No malinterpreten, ellos fueron los que empezaron el quilombo. Por favor, no me la hagan más difícil». Claro, tanto escándalo no pasó desapercibido. En otro lado, los ancianos del clan estaban reunidos. El gran anciano Tang Sek-jung, con una expresión de disgusto, se quejaba. «No podemos ignorar esto. ¿Cómo puede haber tantos heridos justo antes de la competencia? Si una persona así se convierte en el joven líder del clan, seguro que van a pasar cosas peores». Parecía que las acciones de Jongmyeon ya estaban haciendo de las suyas. En el patio principal, otros jóvenes del clan charlaban sobre el concurso. Uno con gafas de pelo rosa le explicaba a otro con la cara tapada. «La competencia es así. Primero 2 o 3 años de entrenamiento en la montaña común y después duelos 1 contra 1. La chica de gafas, que parecía tener contactos, agregó: «Mi viejo labura en la oficina de administración, así que me tiró unos datos. La información es clave, estés donde estés». La charla se cortó de golpe cuando el líder del clan Rey Oscuro, Tang Jo-hui, se paró en el estrado. «Silencio, todos. Yo soy el líder del clan Rey Oscuro Tang Jo-hui y voy a supervisar esta competencia», anunció. La multitud de jóvenes lo miraba con admiración. «Es el líder Jo-hui, el líder más joven de la historia. ¡Qué impresionante!». Jo-hui continuó. «Ahora les voy a explicar el orden de la competencia. Dura 4 años en total. 3 de ellos son para practicar». Explicó que el primer año era para que cada uno encontrara su propio método de entrenamiento, ya fuera perfeccionando el lanzamiento, las armas ocultas o las habilidades con venenos. Los siguientes 2 años serían de entrenamiento intensivo bajo la guía de guerreros asignados. Y después de que se complete ese entrenamiento, la competencia principal comienza. La forma de la competencia será un duelo 1 contra 1, pero se va a llevar a cabo como un duelo de veneno Gu. La noticia cayó como un balde de agua fría. La gente se miraba con sorpresa, algunos con miedo. ¿Veneno Gu? ¿El veneno Gu que conocemos?, se escuchaba entre la gente. En la pantalla se explicó que el veneno Gu es un método donde se meten venenos fuertes en un frasco para que peleen entre sí, creando una toxina potente. Y el duelo de veneno Gu es una competencia de combate personal donde solo uno queda en pie. Jo-hui siguió explicando el porqué de este cambio tan drástico. Originalmente íbamos a elegir al joven líder del clan a través de duelos 1 contra 1. Pero debido a los desafortunados incidentes de hace un rato, hubo muchos abandonos. Un Jongmyeon con una sonrisa cínica aparecía en la pantalla, sentado sobre un montón de rivales. Si seguimos con las reglas originales, esos incidentes podrían repetirse. Por eso, cambiamos el formato de la competencia para que todos puedan usar su poder al máximo. La mirada en el rostro de los otros competidores era de puro terror. «Todo esto es por culpa de Tang Jongmyeon», exclamó uno de los ancianos, pero Jo-hui no le dio cabida. La posición de joven líder del clan era vital para el futuro de la familia. «No es una simple pelea de niños», dijo el gran anciano, «sino una noble ceremonia donde uno arriesga su vida para desafiar sus límites». Los participantes se veían motivados a la fuerza, a luchar, a sobrevivir y conquistar. El ganador poseerá todo lo de la familia Tang de Sichuan. Y así se mostraron los nombres de los competidores que sobrevivirían al veneno Gu: Tang Jong-il, Tang Munchan, Tang Jong-ryong, Tang So-cheon, Tang Heklin y por supuesto Tang Jong-myeon. La voz en off resonó: «Solo uno». Con esa sentencia resonando en el aire, una de las participantes, con una sonrisa de confianza, se dijo a sí misma que eso no parecía tan difícil.
Mientras tanto, lejos de la competencia, en la provincia de Sichuan, en el campamento principal de la secta de la Espada de la Luna Oscura, los líderes de la Alianza de la Muerte Negra se reunían. Yu Gil-jun, el líder de la alianza, les agradeció por juntarse y fue directo al grano. La familia Tang estaba haciendo movimientos extraños. Específicamente, habló de la competencia por el liderazgo del clan que se había acelerado hace unos días. Los hijos con más potencial para ser el futuro líder Tang ya estaban en marcha. El poder actual de la familia Tang era una sombra de lo que fue, y Yu Gil-jun podría borrarlos en cualquier momento si quisiera, pero prefirió verlos como una herramienta útil por ahora. Ma Qinghu, el líder de la secta de la Espada de la Luna Oscura, apuntó que esos jóvenes eran el futuro de los Tang, y si algo salía mal, el golpe sería irreversible. La estrategia era clara: no actuar de inmediato. Rastrear y eliminar a los jóvenes ahora sería demasiado fácil y no un golpe realmente significativo. ¿Qué pasaría si, después de 4 años de esfuerzo, todos esos chicos que habían nutrido con tanto cuidado murieran justo en el clímax de la competencia? Eso sí sería un golpe fatal para la familia Tang. Decidieron rastrear el movimiento de los carruajes y actuar después de 4 años, insinuando que ya habían plantado una semilla dentro del clan para asegurar que la familia Tang cayera por completo en sus manos. De vuelta en el Monte Común, el lugar de la competencia por el liderazgo del clan Tang, las reglas habían cambiado drásticamente. Pero el cronograma y los procedimientos se mantuvieron. Los participantes serían llamados por números, no por nombres. El instructor les informó a un grupo de 4, el grupo 7, que lo conformaban el número 25, Tang Jouri, el número 26, Tang Mireo, el número 27, Tang Iyon, y el número 28, quien era la chica que minutos atrás sonreía con seguridad. El grupo se dio cuenta de que el número 28 se estaba quedando atrás. «Número 28, ¿por qué te quedas rezagada?», le gritaron. Ella respondió que se había puesto a pensar un momento, pero el instructor insistió: «No hay tiempo para pensamientos ociosos, asegúrate de no quedarte atrás». Mientras seguían su camino, la número 28 sintió una presencia detrás de ellos. No parecía un civil ni un espía del clan Tang. «Nos están siguiendo», advirtió. Al llegar a su destino, una pared de roca imponente, el instructor preguntó: «¿Es este el lugar?». Parecía un callejón sin salida. «¿Aquí? ¿No hay nada?», se preguntaron los jóvenes. De repente, una voz resonó desde la misma roca: «Grupo 7, den la contraseña». Los chicos se quedaron boquiabiertos. ¿Qué? ¿El acantilado está hablando? El instructor, sin dudar, gritó: «Rey venenoso del veneno oculto». La voz respondió con un «confirmado», y la roca se abrió, revelando un pasaje secreto. De la apertura emergió un hombre con un abanico, presentándose como Yegal Changshin. «Soy Yegal Changshin, de la familia Yegal, y estoy aquí para asistirlos en su competencia», dijo. La familia Yegal, una de las 5 grandes familias, como los Tang, había caído debido a la invasión del señor demonio Yong Jong-hyuk. Ahora, gracias al apoyo de los Tang, habían logrado sobrevivir. A cambio, los Yegal usarían sus técnicas de formación para evitar interferencias externas en la competencia. Las formaciones de la familia Yegal eran tan poderosas que podían alterar la percepción del tiempo y el espacio. Changshin explicó que Yong Myong, también presente, no había comentado nada de esto. «Pensándolo bien, él también estaba de así en el carruaje», recordó uno de los participantes. Changshin continuó: «Cuando lleguen, se moverán juntos durante 3 años. ¿Qué les parece si se presentan primero?». Los jóvenes se miraron, expectantes. Cuando los jóvenes se miraron, expectantes, una de ellas, Tang Yuri, de gafas redondas, se acercó a Yong Myong, reconociéndolo enseguida. El nombre de Yong Myong ya era bien conocido, especialmente después de la paliza que le dio a Tang Jong-rengliong, un evento que nadie en la competencia había olvidado. Yuri no dudó en recriminarle su responsabilidad en el cambio a un duelo de veneno Gu, implicando que por su culpa la competencia ahora era mortal. Yong Myong, visiblemente molesto, le preguntó si ahora la culpa era suya. Yuri intentó suavizar el tono, diciendo que no lo culpaba directamente, pero que en el fondo moría de ganas de discutir el tema. Otro de los participantes trató de calmar la situación, pero Yuri insistió en su punto. Incluso se enojó al ver que Yong Myong permanecía impasible, sin mostrar una pizca de remordimiento.
«Mira esa cara, ¿acaso parece que le importa haber causado problemas?», exclamó Yuri, empujando a uno de sus compañeros. En medio de la tensión, algo inesperado sucedió. Jegal Changshin, el instructor, desapareció sin dejar rastro. El pánico se apoderó de los jóvenes, que se preguntaban cómo había podido esfumarse en su propia formación. Temían haber quedado atrapados en una grieta espacial. Mientras la mayoría entraba en desesperación, Jong-myung mantenía una calma desconcertante. Pero Changshin no había desaparecido por accidente. Lo veíamos observando al grupo desde afuera de la formación, la cúpula fantasma de 7 candados de la familia. Con una sonrisa de satisfacción, pensaba en la poca ética de los ancianos Tang, que habían sacrificado a todo un grupo solo por un chico, refiriéndose a Jong-myung, que era el participante número 28. Eliminándolo, la familia Jegal duplicaría su apoyo. Changshin reflexionaba sobre cómo la competencia, al ser injusta, solo beneficiaba a su familia. Justo cuando se congratulaba de su plan, un ruido extraño lo alertó. Una ráfaga de energía azul se proyectó y, para su sorpresa, Jong-myung apareció de repente a su lado. El instructor pegó un grito de asombro. Jong-myung, con una expresión seria, le preguntó qué pasaría si los dejaba atrás. Changshin, completamente descolocado, se disculpó, diciendo que había cometido un error. Changshin no entendía cómo Jong-myung había logrado salir, ya que su formación era impecable. Los otros participantes, al ver a Jong-myung, le preguntaron cómo lo había hecho. «La corté», respondió Jong-myung con simpleza. Mientras los demás se miraban sin entender, la participante de cabello morado los regañó, diciendo que no era momento para esas preguntas y que debían agradecer a Changshin. Pero antes de que terminara de hablar, Changshin volvió a desaparecer. Los jóvenes se quedaron aún más confundidos, mientras Jong-myung se permitía una pequeña sonrisa de suficiencia. Jegal Changshin, por su parte, seguía huyendo a toda velocidad, maldiciendo su mala suerte y la increíble astucia de Jong-myung. No podía creer que un chico de apenas 12 años tuviera una presencia tan imponente y una mirada que no se dejaba engañar por trucos baratos. Respirando con dificultad, encontró la salida que llevaba a los campos de entrenamiento. «Con esto debería ser suficiente», se dijo, intentando convencerse de que Jong-myung no podría alcanzarlo hasta ahí. Pero su alivio duró poco. Apenas se detuvo para recuperar el aliento, escuchó una voz. «¡Instructor Jegal!». Era Tang Wonjin, el oficial supervisor del Grupo 7, que lo miraba con una expresión de preocupación. Wonjin notó el aspecto descompuesto de Changshin y la ausencia de los participantes de su grupo. «¿Qué pasó?», le preguntó. Changshin intentó disimular, forzando una explicación sobre cómo el Grupo 7 no iba a participar porque no aparecieron después de esperar mucho. Sugirió que quizás los habían atacado bandidos o animales salvajes, accidentes que pasan sin previo aviso, dijo con voz temblorosa. Justo cuando pensaba que lo había logrado, la formación detrás de él se hizo pedazos. Un golpe seco y un estruendo de cristales rotos revelaron la verdad. Changshin quedó pálido del terror, mientras Jong-myung emergía de entre los restos de la cúpula fantasma de 7 candados, una de las formaciones supremas de la familia Jegal, ahora reducida a escombros. ¿Así que se rompió tan fácil?, pensó Changshin horrorizado. Jong-myung lo miró fijamente, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, y soltó un sarcástico: «¿Cómo anduviste? Me tenías preocupado». Los otros jóvenes que habían quedado atrapados se quedaron boquiabiertos. «¿Qué fue eso?», exclamaron. No podían creer que Jong-myung hubiera roto una formación tan compleja con una espada corta. Jong-myung, con esa calma que lo caracterizaba, les aclaró que no la había roto, sino que simplemente había abierto una brecha que se cerraría pronto. «Así que apúrense y salgan de acá», les dijo, antes de voltearse a los que salían y preguntarles: «¿Ustedes son los participantes del 7º grupo?». Tang Wonjin y Changshin lo miraron con asombro, reconociendo el símbolo del clan Tang en su capucha. Las jóvenes, incluyendo a Tang Yuri, se preguntaron: «Sí, pero ¿vos quién sos? ¿Por qué tenés el escudo de la familia Tang en la capucha?». La sorpresa era palpable. Mientras los jóvenes se hacían preguntas sobre el enmascarado, Tang Wonjin les dio la bienvenida, admitiendo que se había preocupado al escuchar la mentira de Jegal Changshin sobre un ataque.
Los participantes aclararon que no solo estaban bien, sino que habían encontrado la salida fácilmente. Esto dejó a Changxin en evidencia. Wonjin, al ver cómo se le caía la careta a Changxin, sospechó que estaba bajo órdenes mayores, pero decidió guardar sus dudas para después de la competencia. No obstante, advirtió que si se confirmaba la colusión, la familia Yegal sería aniquilada. Changxin, con una risa nerviosa y sudando a mares, dijo que iría a revisar la formación rota y salió disparado de la escena. Con el mentiroso fuera del camino, Wonjin se presentó como miembro de la Brigada Bongui, encargada de su entrenamiento. Al escuchar el nombre, algunos participantes se sorprendieron, sabiendo que la Brigada Bongui era una fuerza militar de élite que había desaparecido hacía años y que había estado bajo el mando de la madre de Jongmyong, la Fénix Venenosa. Un participante se atrevió a preguntar, ¿por qué, si eran tan leales, no estaban con la familia Tang ahora? Wonjin, con una mirada triste, explicó que años atrás, durante una batalla desesperada para proteger a su maestra, la Fénix Venenosa, del señor demonio del brillo celestial, fueron derrotados de manera catastrófica. Se consideraban pecadores por no haber podido protegerla. Sin más preámbulos, Wonjin pasó a las reglas de la competencia. El primer año sería de práctica autónoma. Los participantes podrían entrenar como quisieran, y dependiendo de su rendimiento, recibirían escrituras de artes marciales y enseñanzas. Mencionó la técnica 10.000 lluvias de flores celestiales, una técnica legendaria de la antigua líder del clan, la madre de Jongmyong, que manejaba innumerables armas ocultas como una tormenta. Aunque incompleta, la esencia de esta técnica sería enseñada a quienes demostraran valía. Luego, Wonjin dejó claro que no habría lujos, estaban en un bosque y la autosuficiencia era clave. La comodidad no te hace fuerte, sentenció, enfatizando que adaptarse a un ambiente extremo era la prioridad. De repente, Jongmyong interrumpió, cuestionando si no sería mejor que los calificados vivieran cómodamente para optimizar su crecimiento en lugar de pasar penurias en el bosque. Wonjin, furioso al principio por la insolencia, reconoció que Jongmyong era el mismo chico que había roto la barrera. Decidió que, si pasaba una prueba, Jongmyong podría quedarse en la mansión dentro de la formación, pero si fallaba, tendría que atenerse a las consecuencias. Jongmyong, sin inmutarse, aceptó el desafío. Wonjin no perdió tiempo y le explicó la prueba. Un grupo de sus hombres rodearía a Jongmyong y le lanzarían armas ocultas. La misión era simple, o al menos eso dijo Wonjin. Si lograba bloquearlas o esquivarlas en un máximo de 5 pasos, pasaba. Sin objeciones, Jongmyong se cubrió los ojos con una venda. A lo lejos, los demás participantes observaban cómo los hombres de Wonjin se posicionaban, listos para atacar. Entre ellos, Tang Youri y otros murmuraban, preguntándose por qué nadie se movía, notando una extraña presión en el ambiente. De repente, una verdadera lluvia de cuchillas y estrellas ninja voló hacia Jongmyong. Eran muchísimas, casi 200 armas a la vez. Cualquiera se hubiera asustado, pero Jongmyong, con esa venda en los ojos, solo sonrió. Para él, esto era pan comido. Con un solo movimiento fluido, una especie de aura azul lo rodeó. Las artes marciales, como él sabía bien de su vida pasada, no eran solo técnicas, sino principios. Y él, el maestro reencarnado, había dominado el peso, la velocidad y el cambio hasta el punto de manipular lo que lo rodeaba. Las armas ocultas no fueron repelidas, fueron, de alguna manera, atraídas hacia él, formando un torbellino inofensivo que no lo tocó. Los otros participantes, que habían estado observando con la boca abierta, no daban crédito a lo que veían. Uno de los hombres de Wonjin, con la cara pálida, apenas pudo decir: ¿Qué acabamos de ver? Las neutralizó con un solo movimiento y no fueron rechazadas, sino atraídas. Jongmyong se quitó la venda, las armas ya en el suelo, y con una expresión de sorpresa fingida se preguntó: ¿pasé la prueba? Wonjin lo miró con una mezcla de asombro y algo que parecía miedo. Este chico era diferente. Pasaste, podés ir a la mansión y descansar, le dijo mientras las armas alrededor de Jongmyong caían al piso con un tintineo. Por dentro Wonjin pensaba: un monstruo acaba de aparecer. Pero la cosa no terminó ahí.
Los otros jóvenes, que habían visto todo, empezaron a protestar, con un visible celo. «Che, no vas a dejarnos acá y vos ir a disfrutar de las comodidades solo, ¿verdad?», le gritó uno. Jongmyon, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, se dio la vuelta y, con un tono burlón, exclamó: «La mansión debe tener comidas deliciosas, ¡qué ganas de probarlas!». Los otros, furiosos, le gritaron que se quedara. Wonjin, viendo el pequeño caos que Jongmyon había generado, no pudo evitar pensar que era bueno que sus compañeros mantuvieran la motivación. Pero la realidad era otra. Esa batalla ya estaba decidida. Se quedó mirando a Jongmyon alejarse, una pregunta formándose en su mente. ¿Quizás este chico podría ser el elegido? Quizás este chico podría ser el elegido. Y la verdad es que, a medida que los meses pasaban, esa expectativa sobre Jongmyon solo crecía. El mismo Wonjin, impresionado por su habilidad, se aseguraba de que comiera bien, con carne en cada comida, pensando que el crecimiento de ese monstruo podría ser la clave para revivir al clan Tang. Pero mientras Jongmyon recibía este trato preferencial, otros participantes vivían una realidad muy distinta. Lejos de la comodidad del clan, en medio de la naturaleza salvaje, un grupo de jóvenes luchaba por sobrevivir. 4 meses de competencia y el panorama era desolador. Se toparon con osos, tuvieron que huir, y en los días malos, la única comida eran las raíces que podían desenterrar. La carne era un lujo que solo conseguían con esfuerzo y riesgo, y cada conejo cazado era motivo de lágrimas de alegría. Finalmente, hallaron refugio en una cueva, un techo improvisado que apenas los protegía del frío y los peligros. Alrededor de una pequeña fogata, mientras asaban la poca carne que habían conseguido, la conversación inevitablemente giró hacia Jongmyon. Una de las chicas, la de lentes redondos, preguntó: «Seguro Jongmyon está viviendo de lo más cómodo ahora, ¿verdad?». Pero otra, con el pelo largo y oscuro, reaccionó con fastidio: «Ni lo nombres, seguro que está ahí rascándose la panza». Aunque la de lentes, Yuri, seguía curiosa, la otra sentenció con resentimiento: «Ya vas a ver, cuando ese tipo llegue a la mansión, va a recibir lo que se merece». Sin embargo, la misma Yuri no pudo evitar pensar en el poder que Jongmyon había mostrado antes. Si había seguido entrenando así de solo, ¿qué tan fuerte sería ahora? La reflexión se interrumpió abruptamente. Uno de ellos se dio cuenta de que la carne había desaparecido de los pinchos. Miraron a Yuri, quien, con un eructo satisfecho, se recostaba diciendo que había comido bien. Pero antes de que pudieran regañarla, un par de siluetas enmascaradas con cuchillos aparecieron en la entrada de la cueva. Yuri, aún en su aturdimiento post-comida, se quejó: «Che, ¿se pueden mover un toque? ¡Me tapan la luz!». Su compañera, exasperada, le gritó: «¿Me estás preguntando a mí, cerda?». La amenaza era inminente. Mientras tanto, en lo profundo de las montañas Gangdong, en la fortaleza de la formación Cúpula Fantasma de 7 candados, Jongmyon no estaba precisamente rascándose la panza. En un patio iluminado por la luna, se encontró cara a cara con un grupo de asaltantes encapuchados, listos para atacar. El trato preferencial había llegado en forma de una emboscada, y Jongmyon, con la mirada aguda, se preparó para el inminente combate. La noche se llenó de la tensión de la batalla. Para atacar, el trato preferencial había llegado en forma de una emboscada, y Jongmyon, con la mirada aguda, se preparó para el inminente combate. La noche se llenó de la tensión de la batalla. Los asaltantes, que superaban en número a Jongmyon, lo rodearon con dagas y shurikens volando por doquier. Pero él, lejos de amedrentarse, se movía con una agilidad increíble, esquivando cada ataque y devolviendo los golpes con una precisión asombrosa. Era un torbellino de movimientos, sus ojos reflejando una determinación inquebrantable, casi como si disfrutara del desafío. De repente, Jongmyon sintió una nueva energía. Con una sonrisa, pensó que era el momento perfecto para probar algo nuevo. Ajustó unos anillos dorados en sus dedos y sus ojos brillaron con una intensa luz verde.
Los atacantes, viendo su transformación, se quedaron helados por un momento, sin saber qué se les venía encima. Jongmyung saltó, desatando una técnica que dispersó todas las armas que le lanzaban, haciéndolas girar a su alrededor en un torbellino azul. Los asaltantes no entendían cómo había logrado desviar y controlar sus proyectiles en el aire, pero lo que no sabían era que esa era solo la primera parte. Con un giro final, todas las armas que lo rodeaban se lanzaron de vuelta contra sus dueños con una velocidad vertiginosa, rozando sus pieles y dejándolos aturdidos y desorientados. Era una danza de la muerte controlada, donde el protagonista demostró que no solo podía defenderse, sino también contraatacar sin necesidad de un arma propia. Uno de los asaltantes, el que parecía ser el líder, miró a Jongmyung con una mezcla de terror y asombro. No solo había neutralizado a todo un grupo de guerreros entrenados en un abrir y cerrar de ojos, sino que también había controlado su poder para solo herirlos levemente. ¿Creaste esa técnica vos?, le preguntó. Sí, respondió Jongmyung con calma. El líder enmascarado, visiblemente impresionado, le pidió el nombre. La llamé danza frenética de la línea giratoria, explicó Jongmyung. El instructor insistió, queriendo saber cómo manejaba el enorme consumo de energía de una técnica así. Fue entonces cuando Jongmyung reveló que había dominado los ojos de flujo actual, una de las técnicas de visión más antiguas del clan Tang. El líder enmascarado se quedó con la boca abierta. Le costaba creer que Jongmyung hubiera completado la esencia faltante de una técnica que permitía predecir trayectorias y lanzar ataques con una precisión increíble, casi sin gastar energía interna. Sin más rodeos, el instructor le dijo a Jongmyung que se preparara. En 2 meses, otros jóvenes de su grupo llegarían para pasar la misma prueba bajo las mismas condiciones. Le aclaró que ellos ya habían demostrado tener las habilidades para el test, pero querían volver más pulidos y preparados. El instructor, con una sonrisa disimulada, pensó para sí que, al final, daba igual qué tan preparados estuvieran esos chicos. Mientras tanto, Jongmyung, perdido en sus pensamientos, recordaba su vida anterior, donde su única conexión era su maestro, el fantasma de la espada. Ahora, sin importar su pasado o sus decisiones, nuevas relaciones empezaban a florecer, y para él eso era parte de la vida normal que tanto anhelaba. Por alguna razón, se sentía ansioso por volver a verlos pronto. Lejos de allí, en la naturaleza, un grupo de trainees discutía acaloradamente en una cueva, frustrados por la escasez de provisiones. Cuando alguien mencionó a Jongmyung, la tensión escaló. «Dejen de hablar de ese tipo», exclamó uno, mientras los otros se quejaban de la dura supervivencia. Sin embargo, a pesar de las dificultades, algo había cambiado. Esos novatos de hace meses, que apenas podían valerse por sí mismos, ahora caminaban con una confianza renovada, irradiando un nivel de poder que antes no poseían. El reencuentro con Jongmyung parecía inminente. Algunos, como el de pelo largo, estaban emocionados por medir sus fuerzas. Otros, como la chica de gafas, solo querían partirle la cabeza. Su llegada a la fortaleza fue una declaración de intenciones, con gritos de «Abajo Jongmyung, victoria para el equipo 7». Irrumpieron con una energía tan feroz que hasta un instructor encapuchado que los observaba se mostró visiblemente asustado. Llegaron a la mansión principal, donde esperaban encontrar a Jongmyung. El silencio les extrañó. ¿Se habrá escapado? Se burlaron los más agresivos, decepcionados de no poder cumplir sus amenazas. Pero antes de que pudieran seguir con sus burlas, una voz familiar los sobresaltó. Jongmyung, quien había aparecido de la nada justo detrás de la chica de gafas y su acompañante, los miró con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «¿Qué ibas a hacer con mi cabeza, linda?», preguntó, con un tono que mezclaba picardía y amenaza. Los trainees, antes tan confiados, se quedaron helados. El que había estado hablando de partir cabezas se encogió, balbuceando que todo era una broma. No podían creer que Jongmyung se les hubiera acercado sin que siquiera lo notaran, a pesar de haber agudizado sus sentidos durante meses en el bosque. La diferencia era abismal. Mientras Jongmyung lo sostenía con facilidad, sonriendo con superioridad, se dieron cuenta no solo de su enorme poder, sino también de cuánto había cambiado. Se había estirado, su rostro había madurado. ¿Qué demonios había hecho él en todo este tiempo? Cuando los otros participantes, ahora con una confianza y un poder que antes no tenían, se encontraron con Jongmyung, la situación fue un golpe de realidad. Tang Yuri,
Una de las jóvenes que había pasado meses en la naturaleza se sintió completamente descolocada. Él no solo se había vuelto increíblemente fuerte, sino que también había cambiado físicamente, madurando su apariencia de forma sorprendente. La confrontación que ella había esperado con tanta sed de venganza ahora se sentía extraña, hasta el punto de que sus pensamientos se desviaban a cosas que no tenían nada que ver con la pelea. Pero no todos reaccionaron igual. El participante número 10, un joven de pelo rojizo con una arrogancia que no se le quitaba ni con años de entrenamiento, intentó desestimar el poder de Jongmyung diciendo que solo parecía fuerte porque él mismo estaba ahí. Una actitud que dejó claro que, por mucho que hubieran crecido, algunos seguían siendo los mismos de siempre. Mientras tanto, en lo profundo de la mansión se celebraba una reunión secreta. Los ancianos del clan Tang, entre ellos el líder Tang Yo-hui, evaluaban a los jóvenes talentos que habían sobrevivido al duelo de veneno Gu. Un hombre con bigote y un abanico, visiblemente cansado, comentó sobre el progreso de Tang Yuri, la participante número 2. Había crecido muchísimo, sí, pero su desarrollo no venía de un deseo de superación, sino de una inmensa hostilidad hacia alguien en particular, una emoción que la alimentaba y la hacía más fuerte. Otro anciano destacó al participante número 10 por su habilidad en las pruebas. Sin embargo, el hombre del abanico interrumpió, explicando que, en comparación con Jongmyung, el participante número 28, tanto Yuri como el otro chico le parecían de lo más normal. Con una mezcla de asombro y preocupación, describió cómo Jongmyung no solo había desarmado una formación de bronce que parecía inquebrantable, sino que, al espiarlo, había visto habilidades que ni los maestros más experimentados podían replicar. Aún así, el anciano dudaba en reclutarlo, admitiendo que Jongmyung parecía haber notado sus propios planes ocultos. En medio de la conversación, otro miembro de los ancianos, el líder de la familia Yegal, propuso un plan para manipular a la participante número 2. Su idea era ayudar a Yuri a ganar la competencia y luego, usando un matrimonio arreglado con su sobrino, convertir a su familia en una rama externa del líder del clan Tang. Así, podrían inmiscuirse en los asuntos del clan y con el tiempo absorberlo por completo. Una jugada política maestra según sus estándares. La reunión terminó, pero las conspiraciones no. El anciano del abanico, con una sonrisa maliciosa, pensaba para sí mismo que Jongmyung era demasiado valioso para dejarlo ir. Si sobrevivía, lo tentaría con la promesa de venganza, asegurándose una doble victoria con sus maquinaciones. Ajeno a los planes de los ancianos, o tal vez no, el participante número 10, Ijeon, seguía entrenando con una intensidad feroz, lanzando cuchillos con una precisión brutal en el patio de la mansión. Mientras tanto, Yori y su compañera, ajenas a que eran peones en un juego mayor, celebraban su propio progreso. Vivir en la mansión les había permitido duplicar su entrenamiento y, a pesar del esfuerzo, dormir plácidamente. La compañera de Yori preguntó si Ijeon y Jongmyung habían ido al laboratorio. Yori confirmó que sí y que Ijeon había entrado rechinando los dientes, prometiendo una matanza. La otra chica se preocupó, sabiendo que Ijeon era el mejor en la fabricación de venenos. Y mientras hablaban, Ijeon, con una sonrisa de confianza, sostenía un frasco con una sustancia verdosa, declarando que era el veneno al que le había puesto toda su alma. Un presagio claro de que el verdadero conflicto apenas estaba por empezar. Parecía que el verdadero conflicto apenas estaba por empezar. Con toda la confianza del mundo, Ijeon le ofreció su creación más reciente a otro de los participantes. El veneno era verde y espeso y, según él, letal. Para su sorpresa, el otro joven, que resultó ser Jongmyung, se lo tomó sin pensarlo 2 veces. La reacción fue inmediata y violenta. Jongmyung empezó a convulsionar, con espuma verde saliéndole por la boca, mientras Ijeon, entre el pánico y la indignación, le gritaba que escupiera esa porquería. Pero lo que parecía una terrible intoxicación terminó siendo una sorpresa aún mayor. Cuando el joven se incorporó, ya no había rastro de dolor. Con una sonrisa sarcástica, Jongmyung le preguntó a un Ijeon, completamente estupefacto, si ese era todo el veneno que tenía.
¿Vos crees que tu veneno es débil?, le dijo, casi riéndose. Este veneno podría derretirte por dentro, y aún así, mírame, sigo acá, pidiéndote más. Y Geon no entendía nada, su veneno más potente no le había hecho ni cosquillas. La frustración lo invadió. ¿Acaso sos inmune a todos los venenos o qué? Jongmyeon explicó que era algo un poco diferente. Era una técnica central del clan Tang, la locura del refinamiento de veneno. Un maestro de venenos, si era un verdadero maestro, debería ser capaz de controlar incluso el veneno que entraba en su propio cuerpo. Para él, los venenos, hasta cierto punto, se transformaban en energía interna, en un elixir. Era una habilidad que pocos podían dominar, y ahora, los venenos más débiles apenas le hacían efecto. Necesitaba venenos más fuertes para seguir creciendo. Mientras reflexionaba sobre su camino, Jongmyeon consideraba las amenazas que se cernían sobre él y el clan. Sabía que podía deshacerse de los ancianos conspiradores en cualquier momento. Pero la Alianza de la Muerte Negra, liderada por el Señor Demonio del Brillo Celestial, era otra historia. Ese líder era un genio que ya había aniquilado a 3 de las 9 facciones importantes, y aunque no tenía un problema personal con ellos, no podía ignorar cómo estaban dividiendo la ciudad de Sichuan. Él no era el mismo que en su vida pasada, y para poder vivir la vida normal que tanto anhelaba, debía volver a ser igual de fuerte. Fue entonces que le vino a la mente una idea. Ojalá pudiera crear los 10 venenos de la familia Tang. Y John, que seguía frustrado, escuchó y preguntó qué eran. Jongmyeon le explicó que eran los 10 venenos más poderosos de sus ancestros, donde el 10º era tan potente que podía afectar incluso a maestros trascendentes. La mayoría de las fórmulas se habían perdido con el tiempo, y los pocos venenos restantes eran manejados y divididos entre los ancianos del clan. Una revelación que dejaba claro que el verdadero poder y los secretos del clan Tang aún estaban lejos de ser completamente comprendidos, incluso por sus propios maestros de venenos como Ijon. Jongmyeon, con esa sonrisa de siempre, no dejó de provocar a Ijon. Le dijo que sus venenos ya ni le hacían cosquillas y que el mítico 10º veneno sí sonaba como algo digno de verdad. Y John, por su parte, le explicó que las fórmulas se habían perdido hace años y que de todas formas ese veneno era tan mortífero que ni él mismo lo sobreviviría. Pero la curiosidad de Jongmyeon por los venenos más potentes era insaciable. Lo vimos usar una técnica de veneno devastadora contra un oponente en medio de una emboscada, transformándolo en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. El poder era innegable, algo que la misma Tang Yuri observaba con asombro. Con una mirada oscura y una sonrisa que erizaba la piel, Jongmyeon se reconoció a sí mismo como el heredero de los 10 venenos de la familia Tang. Dentro de él, una furia antigua y un dolor inconfesable se mezclaban, prometiendo usar esa rabia para atormentar a sus enemigos en el duelo de veneno, abrazando una faceta más oscura de su poder. Era la manifestación de una fuerza que había estado dormida, más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. El tiempo voló, pasó otro medio año, y ya se cumplía un año desde que el duelo de veneno Gu había comenzado. Los jóvenes que habían entrenado en condiciones extremas se reunieron en el patio principal. Se anunció que, por ahora, se elegiría un líder de equipo temporal. El líder definitivo se decidiría al tercer año y sería quien representaría al grupo en la fase final del duelo de veneno. Y ojo, que no todos llegarían a esa etapa, solo los que demostraran ser los más fuertes y tuvieran los mejores logros. Y como era de esperarse, el nombre que resonó fue el de Jongmyeon. Lo señalaron como el contendiente principal y el líder natural de su grupo. Sin objeciones, se le pidió que diera un paso al frente. Pero la sorpresa no terminó ahí. Como privilegio de su nuevo cargo, se le entregó una caja que contenía la píldora del corazón celestial, un elixir legendario hecho de ginseng centenario capaz de aumentar la energía interna de quien la consumiera. Los demás participantes no podían creer lo que veían, un tesoro de ese calibre en manos de Jongmyeon. Claramente, el clan Tang tenía puestas muchas expectativas en él y en el futuro de la competencia. Pero Jongmyeon, con su característico desinterés por lo obvio, le preguntó al oficial si había algo más, porque no necesitaba un elixir. Los otros participantes se quedaron con la boca abierta, sin poder creer que alguien rechazara un tesoro así. ¿No sabes cuánto vale eso?, le gritaban, mientras él simplemente decía que necesitaba otra cosa.
¿Qué quieres?, preguntó el oficial. Y esa otra cosa resultó ser un veneno potente, el más fuerte que tuvieran, específicamente los 10 venenos de la familia Tang. Ante semejante pedido, una de las participantes, Tang Youri, se adelantó con una caja llena de armas y frascos de veneno. Explicó que no había podido conseguir los 10 venenos legendarios, así que había traído lo que pudo. Los demás se quejaron, pensando que debería haber traído el elixir. Pero una de las chicas más centradas defendió la decisión de Yeonmyung, argumentando que si él elegía un camino, debían respetarlo, ya que era fuerte de todos modos. Fue entonces cuando otra participante sugirió que los ancianos estarían contentos de haberse ahorrado la píldora del corazón celestial. Pero Youri la interrumpió rápidamente. Yeonmyung todavía no la había devuelto. Unas horas antes, Yeonmyung había estado en el salón del rey de la medicina, cambiando la píldora del corazón celestial por las armas que Youri ahora tenía. El oficial le había preguntado si eso era suficiente, a lo que Yeonmyung respondió que sí, pero también preguntó qué planeaban hacer con la píldora. El oficial le había dicho que lo lógico sería devolverla, pero Yeonmyung tenía una idea mejor. ¿Qué tal si los miembros del equipo pueden unirse para derrotar al líder temporal?, propuso. La idea de un desafío abierto, donde el líder era el objetivo, les pareció una excelente inversión para el futuro del clan Tang. Así que la regla se estableció: cualquiera podía desafiarlo cuando quisiera. Tang Youri, con una sonrisa maliciosa, vio una oportunidad de oro. Rápidamente les dijo a los demás que trajeran sus shurikens, declarando que Yeonmyung estaba acabado. Ella misma prometió que si se convertía en líder del clan, se aseguraría de que todos recibieran una píldora del corazón celestial. Las voces de los otros participantes resonaron por el pasillo, llamando a Yeonmyung para que saliera. Con una expresión tranquila, él pensó que era hora de poner orden en el gallinero, y caminando con calma dijo: «Ya voy, muchachos». Mientras tanto, en la mansión, las estaciones cambiaban, las hojas caían y los pétalos volaban con el viento, marcando el paso del tiempo y la espera del desafío que se avecinaba. El paso del tiempo en la mansión solo anunciaba una cosa: el inminente duelo de Veneno Gu. Pero antes de eso, las pruebas internas seguían su curso. Parecía que el tiempo solo servía para afinar la habilidad de Ijeon, quien, después de propinarle otra paliza a uno de sus compañeros, le preguntó con una sonrisa burlona cuántas veces había caído ya, ¿unas 173? Dos participantes que observaban la escena se preguntaban si el perdedor no se cansaba nunca de caer ante Yeonmyung, aunque luego corrigieron que no era Yeonmyung, sino Ijeon quien siempre ganaba. Reconocían que, a pesar de todo, ver las peleas tenía su encanto. Ijeon le tendió la mano al caído, preguntándole si aceptaba la derrota. Con una ambición clara, declaró que su objetivo era quedarse con el puesto de líder del clan joven. El compañero, aunque seguía en el piso, le dio la mano, reconociendo el poder de Ijeon y expresando que no podía imaginarse a alguien como él perdiendo. Unos momentos después, Tang Wanjin reunió a todos. Les recordó que todos habían crecido muchísimo en el último año y que la designación de Yeonmyung como líder temporal del equipo número 28 no había sido una sorpresa. El verdadero desafío comenzaría mañana, el duelo de Veneno Gu. Yeonmyung, firme, simplemente respondió entendido. Wonjin, con seriedad, les explicó que en los 3 años de entrenamiento para la competición, otros equipos habían sufrido descalificaciones e incluso muertes. Sin embargo, el equipo de Yeonmyung, el equipo 7, había logrado mantenerse completo y había crecido a un nivel comparable con la brigada Bongui, algo de lo que debían sentirse orgullosos. Wonjin les dio una última y escalofriante advertencia. Hasta ahora, el uso de venenos en los combates estaba prohibido, pero en el duelo de Veneno Gu, la regla cambiaba. Se permitía el uso de venenos extremos, a excepción de los 10 venenos legendarios. Este duelo era una competencia donde cada uno debía usar sus medios más mortíferos. Con una mirada directa a Yeonmyung, le dijo que maximizara sus capacidades. Poco después, Tang Youri le entregó a Yeonmyung una caja con los venenos que había solicitado. Ella y los otros participantes le advirtieron sobre la letalidad de esas sustancias.
Esto no es tu lonchera, recordá que una sola gota puede ser mortal. Le dio instrucciones sobre cómo usar algunos, como el veneno ocular que solo funcionaba si se aplicaba directo a los ojos, y le mencionó algo sobre el polvo de 9 enfermedades. Uno de sus compañeros, el que había sido derrotado por Ijon, se acercó a Jongmyeon con algo de preocupación y le preguntó: «No es que me preocupe mucho, pero ¿podés prometernos que vas a ganar?». Jongmyeon, con una sonrisa confiada y un gesto juguetón de dispararle con el dedo, respondió: «Sí, lo prometo». Luego, con una pizca de ironía y un brillo en los ojos, agregó: «Los únicos que podrían haberme hecho daño al final de la competencia son ustedes mismos». Finalmente, el momento había llegado. Con un frasco de veneno en la mano, Jongmyeon se despidió de su equipo y cruzó el portal resplandeciente. El día del duelo de veneno Gu había comenzado. Yuri, por su parte, se preparaba con una ventaja que no todos conocían. La familia Yegal, con sus propios planes para inmiscuirse en el clan Tang, se le acercó con una propuesta. Le ofrecieron manipular las formaciones del duelo de veneno Gu para darle una posición ventajosa. Yuri, desconfiada pero atenta, entendió que no era una ayuda desinteresada. Buscaban usarla como un trampolín para sus propios intereses dentro de la familia. A pesar de todo, escuchó, sabiendo que en un duelo así, cualquier ventaja podía ser la diferencia. Mientras tanto, la arena se llenaba de participantes. Un oponente con los ojos inyectados en sangre juraba venganza, asegurando haber esperado 3 años para este momento y recuperar lo que le habían quitado. Otro combatiente, parado sobre cuerpos ya derrotados, se quejaba de haber perdido el tiempo con oponentes tan débiles, esperando encontrar desafíos de verdad. Pero entre todos, Jongmyeon destacaba. Con una sonrisa enigmática, miró el cielo y exclamó: «Es un día perfecto para que alguien muera». El duelo de veneno Gua había empezado, y con él, una lucha despiadada por la supremacía. ¡Uf! ¡Qué capitulazo! Esto se puso brutal. Si el protagonista dice que es un día perfecto para que alguien muera, ustedes hagan que sea un día perfecto para que este canal viva. Denle like y suscríbanse ya. Y comenten qué manhwa quieren que destripemos después. Nos vemos en la próxima batalla.